Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra siguiente sesión del curso La materia y sus interacciones. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la humedad. Estoy segura que este tema ya estás un poquito más familiarizado, porque bueno, es un concepto que escuchamos muy comúnmente, ya sea hablando en cuanto al clima o incluso en cuanto a algún producto o algún objeto o incluso hacia nuestras casas, ¿no? Entonces vamos a descubrir qué es en realidad la humedad y por qué es importante medirla. Comenzando con el tema de la humedad, vamos a iniciar con el concepto. ¿Qué es? Pues bueno, en meteorología nos dice que es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Por eso también se llama humedad del aire. Entonces, está mal dicho utilizar el término humedad, a lo mejor cuando nos referimos a algún objeto o algún, no sé, a lo mejor en nuestras casas. No, no del todo, porque también nos referimos a la cantidad de vapor de agua que está presente en ese lugar, aunque en algunas ocasiones este vapor pudo haberse condensado ya y pues presentarse de manera líquida. ¿Y de dónde proviene esta humedad? Bueno, tenemos tres fuentes principalmente. La primera son los océanos, lagos y ríos, que desprenden vapor de agua mediante el ciclo del agua. La segunda serían las nubes, que al condensarse y precipitarse forman lluvia y nieve, las cuales también liberan cierta humedad. Y por último, las casas, edificios y fábricas, por medio de las máquinas, un baño, una cocina o incluso las personas, ya que recordemos que nosotros al sudar, bueno, estamos liberando agua. De cierta manera, esta agua está en un estado líquido, pero al evaporarse, pues cambia de líquido a gas. Por lo tanto, tendríamos un vapor de agua también. Mismo caso con el baño, la cocina o en las máquinas. Ahora, ¿de qué depende que la humedad sea mucha o sea poca? Pues principalmente de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura de ese aire, más cantidad de vapor de agua puede contener. Por lo que en algunas ocasiones podemos nosotros identificar que hay mucha humedad en el aire o poca humedad en ese aire. Y bueno, ¿a qué se refiere con este tema de que depende de la temperatura? Bueno, tenemos aquí tres nubecitas, ¿ok? Y bueno, en la primera tenemos una nubecita que está a 10 grados centígrados. Esta nube está, podríamos mencionarla al 100% de su capacidad de vapor de agua, ¿ok? Ojo, estamos hablando solo vapor de agua. Si nosotros aumentáramos la temperatura de esa nube a 20 grados centígrados, entonces la capacidad de esa misma nube ahora sería de un 52%. Ya no estaría al 100%. Si nosotros continuamos aumentando la temperatura de esta nube, entonces vamos a llegar a 30 grados centígrados, pero ahora la capacidad sería solo del 28%. Por lo tanto, de acuerdo con la definición de que dice cuanto mayor es la temperatura, más cantidad de vapor de agua puede contener, lo podemos ver de forma gráfica con este ejemplo. Entre más temperatura o más calor tenga ese aire, tendrá más espacio para capturar más vapor de agua. Ahora, ¿todas las humedades son las mismas? Podemos decir que la humedad que hay en una casa o la humedad que hay en un saco de granos o la humedad del aire es la misma. La realidad es que no. Tenemos tres tipos de humedades o al menos las clasificamos de tres maneras diferentes. La humedad relativa, la específica y la absoluta. En cuanto a la humedad relativa, nos dice que es la cantidad de agua que contiene el aire. Se llama humedad y se suele medir como humedad relativa. Normalmente esta es la que expresamos nosotros como en el clima. La humedad relativa se expresa como un por ciento de humedad y es relativa a la máxima cantidad de agua que puede contener en total ese aire. Como ya lo mencionamos, depende mucho de la temperatura que tengamos en el ambiente para saber la cantidad o el porciento de humedad que vamos a tener presente. Ojo aquí, una pequeña definición que podríamos mencionar es el punto de rocío. El punto de rocío es cuando nuestra nube o nuestra capacidad de el aire está a su 100%. Por lo tanto, en ese momento se le conoce como punto de rocío, porque como ya no le cabe más
vapor de agua, entonces se puede comenzar a condensar. ¿Dónde podemos observar esto? Tal cual en el rocío de las mañanas o de igual manera en un automóvil. Por ejemplo, cuando empieza a llover, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Los vidrios están normal y se empiezan a empañar. Pero después de que se empiezan a empañar, ¿qué sucede? Empieza literal a gotear, empieza a haber esa condensación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque precisamente ese espacio, esa capacidad o ese aire que había dentro de ese auto llegó a su máxima capacidad para contener vapor de agua. Por lo tanto, el resto pues se va a condensar. En el rocío de las mañanas sucede algo similar. Nosotros tenemos cierta cantidad de aire. En las mañanas, recordemos que baja la temperatura, entonces a menor temperatura, menor capacidad para tener vapor de agua en las nubes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues se empieza a condensar cierta cantidad de agua y es por eso que podemos ver esas pequeñas gotitas de lluvia o pequeñas gotitas de agua en las plantas. La segunda es la humedad específica. Esta se refiere a la cantidad de humedad en peso que se requiere para saturar 1 kilogramo de aire seco, específicamente aire seco, ¿ok? Y esta la vamos a expresar en gramos por kilogramos. Ojo aquí, la humedad relativa se calcula o se expresa en porcentaje y es con respecto al aire, mientras que la específica es con respecto a 1 kilogramo de aire seco. Por último, tenemos la absoluta, en la cual se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Esto quiere decir que es absoluta al peso en gramos del vapor de agua contenido en 1 metro cúbico de aire y se expresa en gramos por metro cúbico. Es decir, en esta humedad absoluta lo que vamos a medir es específicamente solo 1 metro cúbico de aire y vamos a identificar cuántos gramos de vapor de agua le caben solo a este espacio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la relativa? En este caso, si también estamos hablando de aire normal. Bueno, en el caso de la absoluta, estamos hablando específicamente sobre 1 metro cúbico de aire. ¿Ok? Ahora, ¿cómo y cuándo se miden estas humedades o por qué son importantes? Bueno, como ya lo mencionamos, la humedad relativa normalmente la utilizamos para identificar cuánta humedad se encuentra en el aire y la relacionamos normalmente con el clima. ¿Ok? Mientras que la humedad específica y absoluta normalmente la asociamos hacia los productos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos diferentes industrias como la de los granos, el cemento o incluso el textil, en la cual tenemos que cuidar mucho, pero demasiado, la cantidad de vapor de agua que se encuentran presentes en esos productos. ¿Por qué? Porque si no, pueden llegar a sufrir daños. Ejemplo, imagínate si no se cuidara la humedad en un saco de cemento. ¿Qué es lo que pasaría? Se echaría a perder. O los granos, pudiera crecer moho o alguna bacteria. Entonces, pues también se tiene que cuidar. Y entonces, para poder calcular este tipo de humedades, utilizamos dos instrumentos, un higrómetro o un ciclómetro. ¿Ok? En el caso del higrómetro, lo podemos utilizar para medir tanto la relativa como la específica y la absoluta, mientras que el psicómetro lo utilizamos normalmente solo para medir la específica y la absoluta. Y eso fue todo el tema de hoy. De seguro te estarás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con todos los temas que hemos estado trabajando? Bueno, recuerda que es la materia y sus interacciones. Así que la materia la vamos a estudiar en todos sus aspectos, en un estado sólido, líquido o estado gaseoso, como lo es en el caso de la humedad. Es por eso que nos importa tanto este tema. Si tienes dudas o comentarios respecto a lo que acabamos de ver, por favor déjamelo saber en la cajita de comentarios y con mucho gusto yo te lo resuelvo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.